Y en medio de la crisis que viven los migrantes en Estados Unidos, reforzar los lazos entre comunidades es indispensable. Uno de los grandes caminos es la cultura, ya que con ella se traspasan fronteras, y justo para conversar sobre ello, saludamos a Jonathan Bárcenas. Él es representante de la Fundación Wagro en México. Jonathan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Jonathan, platíquenos, bueno, ya estábamos en unos minutos previos conociendo a detalle, pero para que la gente sepa, esté informada de qué es lo que están haciendo, que nos platiques la principal labor que tiene. Claro que sí, pues bueno, de entrada la Fundación Wagro lo que busca es unir lazos entre los mexicanos en Estados Unidos con los mexicanos en México. El principal interés de la fundación es la protección y el garantizar que los mexicanos en los Estados Unidos gocen de sus derechos en toda plenitud. Realmente, pues cuántas veces hemos escuchado que los mexicanos en Estados Unidos pues no sufren de violaciones en cuestiones de detención, del trato de los policías, en que no obtienen a lo mejor cuestiones de salud que están sufriendo los mexicanos de ese lado. Pues bueno, resulta que a través de Julieta Altamirano Crosby, que es la fundadora de Fundación Wagro en Estados Unidos, en especial en el estado de Washington, lo que hace Julieta es juntar a un grupo de mexicanos ya con la nacionalidad, con la residencia en Estados Unidos, para poder apoyar a todas las demás personas. Se unen, crean la Fundación Wagro, y una vez que tienen la Fundación Wagro activada de ese lado, empiezan a crear foros, empiezan a crear jornadas de salud, empiezan a venir a México para ver cuál es la situación del mexicano de este lado, pues que no sabe nada de su familiar allá, con el mexicano de ese lado que no sabe nada de su familiar de este lado de México. Y ellos empiezan a hacer programas para poder unir a los latinos, tanto en Estados Unidos como de este lado de México. Y Jonathan, dinos, Wagro significa Washington y Guerrero. Así es, Washington y Guerrero Foundation, es como tal el nombre de la fundación. En alusión a un estado norteamericano y a un estado mexicano. Exactamente. Y cuéntanos, a través de Wagro, representaciones artísticas de México son llevadas a aquellas personas que, bueno, viven en Estados Unidos, que ya tienen su situación migratoria pues resuelta y que quieren dar a conocer a toda su descendencia las raíces de México. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Fíjate que en todo el año se realizan actividades culturales como, por ejemplo, exposiciones. Ahora que pasó el Día de Muertos, hicieron un festival allá en Estados Unidos para que todos los latinos fueran a revivir justamente lo que se vive acá en México, como tal las ofrendas, los paseos con la hojita esta naranjita, se me olvidó el nombre de la hoja naranja. El cempasúchil, perdón, hacen los caminos con cempasúchil, para que al final del día pues los latinos pues no pierdan esa esencia que en Estados Unidos realmente no se vive. Entonces también crean muestras culturales, traen cuadros de personas, de pintores mexicanos, los llevan a Estados Unidos para que pues aprendan un poquito, no solamente de las raíces, sino que también las sigan viviendo al final del día, ¿no? Esa es la principal importancia, a través de la cultura, hacer que los latinos no pierdan su raíz. Sí, claro, porque al final de cuentas ellos se fueron buscando una mejor calidad de vida, más no cambiar sus raíces, ¿no? Así es, totalmente. Y cuéntanos, finalmente la cultura es la representación de los significados, y nos hablas de los significados que de aquí de México llevamos a nuestros hermanos en Estados Unidos, pero también en Estados Unidos la comunidad hispana y la comunidad mexicana han creado una propia cultura. ¿Esa se trae para acá también? Totalmente, y de hecho te voy a comentar algo. No solamente ha sido una labor titánica por parte principalmente Julieta de ese lado, sino que también ha involucrado en los esfuerzos de personas de este lado de México que han sido voluntarios, personas en Estados Unidos que también han sido voluntarios y que lo hacen, la verdad, sin fines de lucro y sin recibir un solo peso, con tal de que las personas en Estados Unidos estén pues tranquilos, se sientan a gusto y que no pierdan justamente esta conexión. Y como un detalle nada más para comentar, el estado de Washington como tal premió a Julieta Altamirano Crosby, porque es como maneja prácticamente ya Julieta. Julieta Altamirano Crosby recibió el premio de Derechos Humanos en el estado de Washington. Es la primera latina en recibir un premio de Derechos Humanos en todo Estados Unidos por la labor que hace en Wagro. Pues ahí está, sin duda es un gran apoyo para nuestros connacionales que se encuentran allá, al poder tener a su familia. Así es. ¿Cómo es que pueden contactarlos? ¿Dónde los encuentran para recibir probablemente algún apoyo o participar en esas actividades, no, Juan? Claro que sí, pues bueno, a través de las redes sociales es WAGRO, que es Wagro, es la red social, así se llama Wagro, y a través de www.wagro.com es donde estamos nosotros. Y muy importante, ¿no?, a través de esta página en internet de Wagro, porque no solo son representaciones artísticas y culturales las que se proponen a través de la fundación, sino también
residentes en Estados Unidos ayudan a mexicanos que todavía no tienen su situación migratoria, digamos, clara y legal para todo aquello que necesitan. Así es, y de hecho, por ejemplo, ahorita lo comentamos hace rato, en cuestiones también de votación, también se está manejando un tema bastante interesante allá, que la Fundación está colaborando con el consulado para llegar a la mayor cantidad de latinos, para que los latinos también puedan participar en las elecciones en 2018. Entonces hay una labor bastante interesante por parte de la Fundación Huagro en Estados Unidos para que los mexicanos en Estados Unidos no pierdan ese derecho tan importante que es votar acá en México. No, por supuesto, que mantengan estos lazos unidos con la familia, con las instituciones y estén al tanto de todo lo que ocurre tanto en su país de origen como en el que están radicando, ¿no? Y enlazando a hermanos divididos por una frontera. Desgraciadamente así es, pero bueno, nosotros tratamos de unirlos. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahora es momento